Buenos días, muy complacido en participar en este noveno simposio internacional de Jorge Isaacs. Voy a presentarles una ponencia que está titulada Isaacs, Carrasquilla y la regeneración ante el Quijote. Comienzo haciendo una introducción a partir de la obra de Cervantes. A lo largo del siglo XIX, El Quijote fue una lectura de gran influencia en muchos países y particularmente en Colombia. Novelistas, intelectuales y políticos encontraron en este libro enseñanzas que determinaron en buena medida sus formas de pensamiento y su estilo literario. Tal fue el caso de Jorge Isaacs. Como se desprende de la lectura de María desde esta perspectiva. Pero al polarizarse las fuerzas políticas y consolidarse la regeneración como un proyecto hegemónico y excluyente a partir de 1886, el Quijote pasó a ser una pieza importante en el arsenal de símbolos culturales y fue entronizado por decreto a lo largo y ancho del país. Este trabajo tiene como propósito trazar las líneas generales de tal situación y mencionar las posturas de algunos novelistas que compusieron sus obras en momentos diferentes del siglo XIX. Eugenio Díaz con su novela Manuela, el ya mencionado Isaacs, José María Samper con El poeta soldado, publicada en 1881, y Tomás Carrasquilla con varias de sus obras, y particularmente con Frutos de mi tierra, que fue publicada en 1896. Isaac y Carrasquilla adquieren mayor importancia por ser los fundadores de la tradición novelística regional del Valle del Cauca y de Antioquia. Es sabido el impacto que tuvo el Quijote desde el momento de su publicación, no solo en España, sino en Europa y Latinoamérica. Surgieron dos vertientes, la popular, en gran medida analfabeta, y la letrada. En cuanto a la primera, las figuras de Don Quijote, Sancho y otros protagonistas saltaron directamente del texto al carnaval y fueron ovacionados por las multitudes. Hay que recordar que la práctica corriente era la lectura en voz alta, ante auditorios que no sabían leer ni escribir, en las posadas y otros reductos comunitarios. La obra se editaba en grandes libracos que se ponían en atriles. En cada oportunidad se leía uno o dos capítulos, que eran suficientes para que el escucha ocasional se hiciera una idea de los protagonistas. Al estudiar la organización interna del libro, nos damos cuenta de que los capítulos estaban escritos para ser usados de esta manera. Por ejemplo, el capítulo 66 de la segunda parte se titula «Se trata de lo que verá el que lo oyere o lo oirá el que lo escuchare leer». Es el título del capítulo que da idea clara de cuáles eran las prácticas por las cuales se difundían los libros y las posiciones literarias. Estas prácticas tuvieron consecuencias inmediatas. Las figuras aparecieron en innumerables representaciones de carnaval o de teatro callejero. Está bien documentada la impresión que dejaron las comparsas de Don Quijote y Sancho en los carnavales de Zaragoza, Córdoba, Sevilla, Baeza, entre 1614 y 1618, y también en Lima, en fecha tan temprana como 1607. Don Quijote y Sancho fueron las figuras más celebradas. La fama corría de boca en boca y cada quien agregaba o quitaba a su amaño. De las comparsas pasaron a la orfebrería y otras artesanías y las figuras aparecieron en grabados, estatuillas y todo tipo de adornos.
Esta vertiente popular ha llegado hasta nuestros días y es el motor de la economía y la cultura españolas. Basta mencionar el Centro Cervantes, el Premio Cervantes, las ediciones millonarias que se hacen de la obra cada año y la Ruta del Quijote, que se ha convertido en uno de los territorios más visitados del mundo y que es la base de la industria turística de ese país. En cuanto a la vertiente culta, en el siglo XVII se publicaron 28 ediciones y 33 en el siglo XVIII en las prensas de Madrid, Barcelona, Lisboa y otras ciudades europeas. Fue traducido al inglés, francés, italiano y a otros idiomas. Al mejorar los índices de alfabetismo en Europa, se multiplicaron los lectores silenciosos que leían en solitario. Esto lo comprendieron los impresores de Barcelona y sacaron ediciones de bolsillo en el siglo XVIII, El Quijote, en 4 o 5 libritos para llevar, con gran éxito de ventas. Fue así como la obra trascendió en todos los estratos de la sociedad y se constituyó en la fuente de influencias de escritores e intelectuales. Esta privatización de la lectura es una de las principales evoluciones culturales de la modernidad. Cervantes murió sin saber que su novela había sido traducida al inglés y al francés. Tampoco supo que en Inglaterra el dramaturgo Ben Jonson incluyó a Don Quijote como personaje en una de sus comedias. De hecho, fueron los ingleses los más interesados en la obra de Cervantes y los que más hicieron por difundirla. En Londres apareció una edición en 4 volúmenes, y esto es muy importante, en español, precedida de la primera biografía de Cervantes encargada al valenciano Mayans y Ciscar, conocido como uno de los novadores. Luego salieron con una edición también en español, anotada y comentada por el reverendo Juan Bulle. El hecho de que fueran en español nos indica que se trataba de ediciones comerciales con las cuales los ingleses pretendían competir contra los catalanes en los mercados americanos. Hay que tener en cuenta que gran parte del comercio de América Latina y del Caribe se hacía de contrabando por naves inglesas que partían de Jamaica. Recordemos la ruta entre Jamaica y Urabá, por la cual entraba y salía oro y mucho comercio, como sabemos con la historia de Isaacs. Pero además del interés comercial, los ingleses tenían un genuino interés literario. Goldsmith adoptó para el teatro una versión del Quijote con el nombre de Don Quijote in England. Fielding publicó su Joseph Andrews con el subtítulo de Escrita, en imitación a la manera de Mr. Cervantes. Cervantes se convirtió en el ídolo de los narradores ingleses, como lo atestiguan los casos de Lawrence Sterne, Tobias Smollett. El doctor Johnson puso al Quijote a la altura de la Ilíada. También manifestaron su fascinación por la obra cervantina Dickens, Thackeray y más tarde Byron. El contagio pasó a otros países, Heine y Goethe en Alemania, Kierkegaard en Dinamarca, Balzac y Flaubert en Francia. En España, tal vez porque su proceso de alfabetización fue mucho más lento que en los demás países europeos, y a pesar de que la obra seguía editándose profusamente por motivos económicos, hubo que esperar hasta el siglo XIX para ver su influencia generalizada entre los escritores. Clarín y Galdós, según se dice, sabían el Quijote de memoria. Los escritores de la generación del 98, Unamuno, Ortega y Gasset, Azorín, Ganivet, le dieron una dimensión universal. ¿Qué sucedía en la Nueva Granada? Siguiendo la vertiente culta, que no la popular, a la Nueva Granada llegaron distintas ediciones del Quijote aún en época colonial, y se discute si por Cartagena de Indias pasaron ejemplares de la primera edición. Ya dijimos que muchas de estas ediciones eran enormes, como misales de iglesia. Sus precios eran elevados y solo las familias pudientes podían adquirirlas. Poseer una daba prestigio,
como lo demuestra una anécdota de la época de la independencia. En 1825, Carlos Augusto Grossmann, un extranjero que se hospedó en casa de Pedro Sáenz en la ciudad de Río Negro, en Antioquia, dejó el siguiente comentario, según informa Vicente Pérez Silva en su libro Travesuras Quijotescas. Cito, el señor Sáenz me llevó a contemplar un libro semejante a una Biblia que se encontraba en una mesa, al tiempo que me preguntaba sonriendo si lo conocía. Al abrir la gruesa tapa de cuero, quedó al descubierto una hoja con grandes títulos en letras rojas que decían: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Lo que ante mis ojos se ofrecía era una pomposa edición con gran cantidad de grabados que daba a conocer las aventuras del universal personaje. Don Quijote y Sancho eran, sin duda, figuras familiares en Colombia en aquellos primeros años republicanos. La primera gran referencia la encontramos en boca de Bolívar, cuando exclamó en San Pedro Alejandrino antes de morir: los tres más grandes majaderos de la historia hemos sido Jesucristo, Don Quijote y yo. En 1850 se presentó en el Teatro Maldonado de Bogotá la obra dramática Miguel de Cervantes, de José Caicedo y Rojas, que fue muy celebrada según aparece en las reseñas que se hicieron en los periódicos El Trovador y El Neogranadino. También encontramos ecos cervantinos en la novela Don Álvaro, cuadros históricos y novelescos del siglo XVI del mismo Caicedo y Rojas. Sin embargo, la influencia es mucho más marcada en Manuela, que es Manuela, publicada en 1858, sin duda una de las novelas más acabadas y de mayor importancia de estos primeros años republicanos. Su autor, Eugenio Díaz Castro, quien también escribió cuadros de costumbres y cuentos, fundó con José María Vergara y Vergara el periódico cultural El Mosaico, y allí la publicó por entregas. Jorge Isaacs tuvo conciencia de la importancia de Manuela y afirmó poco después de su publicación que Díaz es el primero de nuestros escritores que, después de haber vivido en la intimidad con la clase pobre y desvalida, la ha estudiado y descrito. Demóstenes, el protagonista de Manuela, es un bogotano ilustrado, liberal, que pertenece a la alta cultura capitalina, por abolengo y educación. Viajó a la parroquia, una pequeña población en la vertiente del Magdalena, donde trata de ganar adeptos políticos. Es caracterizado como gran lector y en el texto aparecen citados los libros que conoce. En primer lugar, El Quijote. También hay citas a otros autores como Scott, Sue, Manzoni, de Stott de Tracy, algunos españoles. Pero lo interesante es el carácter mismo de Demóstenes. Su carácter tiene mucho de quijotesco, con frecuencia hace el ridículo, manifiesta dificultad para percibir el entorno en forma realista y trata a las campesinas como si fuesen grandes damas de la capital. A pesar de sus modales finos, actúa con torpeza, ensalza a la criada con el título de señora, se presenta en el comedor con retraso y firma el cuaderno de la sal como si fuese el libro de visitas de un castillo. Está convencido de que posee la verdad y pretende imponérsela a los demás con sus discursos. Al igual que Don Quijote, le predica a unos Sanchos y estos repiten sus palabras elegantes por juego o por burla. Si Demóstenes dice aberraciones, su criado repite erraciones. En otro episodio, Demóstenes sostiene un diálogo con el cura sobre el costumbrismo, en el cual se perciben ecos entre serios y burlescos del diálogo que sostuvieron el canónigo de Toledo y el cura al final de la primera parte del Quijote. Abundan los diálogos entre Demóstenes y Manuela, la joven campesina de la casa donde se hospeda. Él habla el lenguaje culto y ella el popular, cargado de expresiones dialectales y refranes. Tales características le dan al personaje un carácter irónico o caricaturesco,
configurando una crítica hacia la ideología liberal. Pasemos ahora a la novela María, de Jorge Isaacs. La huella más contundente del Quijote la encontramos, sin embargo, en María, que siempre se ha considerado la obra mejor acabada y más sobresaliente de las que se escribieron en Colombia en el siglo XIX. En el capítulo 22, Carlos, vecino y amigo de Efraín, escruta su biblioteca y menciona varios libros, entre ellos El Quijote. Para Efraín, que es buen lector, esta obra es una de sus preferidas. Carlos, en cambio, confiesa que no ha podido pasar del segundo capítulo. El episodio devela un rasgo importante en la caracterización de los personajes y funciona como parodia del escrutinio de la biblioteca de Don Quijote, no para señalar libros buenos y malos, sino para señalar lectores buenos y malos. María está dirigida, hay una dedicatoria dirigida a los hermanos de Efraín, sin firma. Isaac desdobla la voz narrativa para meter un segundo narrador, distinto no solo del propio Isaac, sino también de Efraín. Aparece un manuscrito con la frase, comillas, al poner en mi mano el libro de sus recuerdos, comillas, con lo cual se alude al tema del manuscrito encontrado. No es claro si lo que leemos fue escrito por Efraín o por un tercero que no se nombra. Se trata de la misma confusión metaficcional en que incurre Cervantes con la presencia de Cide Hamete Benengeli y a los juegos entre un primer y un segundo autor que aparecen en el Quijote. Hay en los diálogos ciertas correspondencias que también vale la pena señalar. El logro maravilloso de Cervantes fue hacer creíbles y oportunos una variedad de actos comunicativos. Están los discursos refinados y eruditos de Don Quijote. Está el canto amebeo cuando un poeta responde a otro poeta con versos del mismo corte. Están los más prosaicos sobre las necesidades del cuerpo y las circunstancias diarias, o cuando se recitan y acomodan romances viejos de tradición oral. En muchos casos son directos y cerrados, cuando los personajes se comunican en el mismo código. En otros hay diálogos abiertos, cuando los participantes no comparten el idioma ni las referencias y la comunicación no se da o se da mal. Hay diálogos indirectos, cuando el hablante repite lo que dijo un tercero, y hay parodias de diálogos socráticos, cuando un participante dirige la conversación al punto que desea, manipulando las preguntas. Al leer María desde esta perspectiva, encontramos una diversidad similar y también un manejo magistral. Están los contactos dialógicos entre personas de distintas clases sociales y distintas culturas, abiertos, poliglósicos, por ejemplo con los colonos, los esclavos, los bogas. Están los diálogos eruditos, cerrados, monológicos, en el recinto del hogar. Están también las trovas en el capítulo 49, en cabeza de Tiburcio, uno de los montañeros antioqueños que viven en la vecindad y va cantando por el camino. Al revisar las biografías de Cervantes e Isaacs, encontramos unos rasgos en sus épocas de formación que vale la pena señalar. Ambos habían escrito teatro y ambos habían escrito poesía. La práctica de la dramaturgia le permite al escritor afinar el oído para distinguir las hablas y la poesía le exige buscar siempre la mejor expresión. Cuando la familia del señor M., padre de Carlos, anuncia su visita con el propósito de pedir la mano de María, Efraín la ve como innecesaria y manifiesta su inquietud porque considera que ella ya le pertenece. Además está el asunto de la dote. A Efraín no se le ocurre que el padre pueda entregársela a un vecino antes que a su propio hijo. El padre asume una actitud moderna. Es la propia María quien tiene que decidir su destino. Es ella la que tiene que manifestar su preferencia. Efraín acepta esta norma moral y la pone en práctica. Y dice, María no es aún mi prometida y se halla en libertad de decidir lo que le parezca.
Esta idea aparece sacada del discurso de Marcela en El Quijote, en los capítulos 13 y 14 de la primera parte, cuando la pastora asume su propia defensa y manifiesta su libertad y su capacidad para enfrentar sus propios asuntos. Está también la historia de Nay y Sinar que ocurre en África en una época anterior a los episodios que se narran, con personajes y ambientes extraños. Aunque al final Isaac logra relacionarla con Efraín y María, el efecto es de extrañeza. Es la situación que encontramos en El Quijote con la novela intercalada El curioso impertinente, que siempre ha sido calificada de inoportuna. Podríamos relacionar también el uso cervantino de tópicos como los del lugar ameno, et in Arcadia ego, el amor cortés, la poesía provenzal, con los que usa Isaac para describir los paisajes del Valle del Cauca y los amores de Efraín y María, cortesías, miradas, lenguaje de las flores, etcétera, aspectos que han sido muy bien estudiados desde la perspectiva del romanticismo. Finalmente está la presencia de subgéneros y contragéneros en el recinto mismo de la novela. En relación con el Quijote se han señalado las caballerías, la pastoril, la bizantina, inclusive la picaresca. En la de Isaac aparece la prosa y la poesía entreveradas y también en los capítulos finales la descripción de la selva con toda su fascinación y terror. Se trata de una prefiguración de la novela de la selva, que solo aparecerá en la década de 1920 de la pluma de José Eustacio Rivera, pero que ya en María actúa como el contragénero del territorio paradisíaco, donde se desarrollan los amores de Efraín y María. Lo que quisiéramos enfatizar es la forma magistral, cómo Isaac se apropia de las influencias cervantinas para nacionalizarlas. Están vestidas con el ropaje del costumbrismo y del realismo del país. Las hablas regionales, las trovas, la geografía, las creencias y costumbres, las clases sociales y demás elementos son plenamente verosímiles y reflejan el sentimiento de lo propio. Con razón, no solo sus contemporáneos, sino también las generaciones siguientes vieron en ella el mejor reflejo de aquella identidad patria que apenas estaba en proceso de formación. Pasemos ahora a otro tópico, el de las armas y las letras. El tópico de las armas y las letras tiene hondas raíces medievales y renacentistas, y Cervantes le dio un realce especial en El Quijote. Era una forma de exaltar la figura del caballero. Su propia vida transcurre bajo los paradigmas de las armas y las letras. Las armas por los años que pasó como soldado y por su participación en la batalla de Lepanto al servicio de Felipe II, de donde salió lisiado, y las letras como poeta, dramaturgo y escritor. La formulación del paradigma está en el capítulo 37 de la primera parte y lo amplía y complementa en varias ocasiones. El asunto de la limpieza de sangre se había convertido en España en un determinante de la vida social y comunitaria. Cervantes lo relaciona con los linajes y con los apellidos en el capítulo 6 de la segunda parte. De igual forma expone un código de ética aplicable no solo a la vida de los caballeros, sino a toda la sociedad. En el capítulo 24 de la segunda parte, dice Don Quijote, cito: por 4 cosas han de tomar las armas y desenvainar las espadas y poner en riesgo sus personas, vidas y haciendas. La primera por defender la fe católica, la segunda por defender la vida, que es la ley natural y divina, la tercera en defensa de su honor, su familia y hacienda, la cuarta al servicio de su rey en la guerra justa, y si quisiéramos añadir la quinta, es la defensa de su patria. Son los códigos de la guerra justa para defender los más altos valores de la sociedad que, traducidos al lenguaje y circunstancias del siglo XIX en Colombia, serían la religión católica, la raza blanca, la familia patriarcal, enmarcados en el concepto de patria. Solo faltaba agregar la pureza de la lengua española
para configurar las bases de la Constitución de 1886. Veamos entonces otra de las novelas en esta argumentación, que es El poeta soldado, de José María Samper, publicada en 1881. Es una novela bien compuesta y bien documentada, en el cual el autor asume con plenitud el paradigma cervantino de las armas y las letras, aplicado al caso colombiano. Samper fue figura destacada de la política y las letras y participó en la fundación de la Academia Colombiana de la Lengua con José María Vergara y Miguel Antonio Caro. Ya el título formula el paradigma y Víctor del Prado, el protagonista, lo vive de manera dolorosa. De antecedentes de ancestros blancos peninsulares, había nacido de familia pobre en Bogotá y su padre se esmeró por educarlo conforme los valores españoles, la religión, la lengua, la pureza de la sangre. Desde joven mostró habilidad para componer poemas y en varias oportunidades pudo demostrarlo. Estudió abogacía y aspiraba a casarse con Margarita Riveros, una muchacha de clase alta, pero un hermano de ella, Heliodoro, se oponía tenazmente. Heliodoro era librepensador, defensor de las tesis liberales y practicante del sensualismo y del utilitarismo. Cuando estalla la Guerra Civil de 1875, Víctor se alista en las guerrillas conservadoras y Heliodoro en el ejército liberal, lo cual los obliga a enfrentarse en situaciones de combate. Cuando Víctor queda inerme, Heliodoro les ordena a sus soldados disparar quitándole la vida. Comillas, el poeta soldado había completado con su muerte el bello y triste poema de su vida. Por esta época circuló en Colombia la expresión musa militante para referirse a cierto tipo de poesía patriótica, hoy diríamos poesía comprometida. La expresión, al igual que el título de la novela de Samper, es parodia del tópico de las armas y las letras. En el prólogo de la antología de poesía Nueva Lira, publicado en 1886, José María Rivas Grut analiza y defiende la poesía militante, dándole sentido de compromiso patriota. La poesía debe estar al servicio de los valores de la patria, formulados desde la perspectiva conservadora: religión católica, raza blanca, familia patriarcal, pureza de la lengua. Veamos ahora cuál fue el influjo cervantino en la regeneración. Aparecen en dos documentos, uno de Rafael Ortega Torres y el otro de Javier Ocampo López. El de Ortega Torres se titula Cervantes en Colombia, y apareció en el boletín del Instituto Caro y Cuervo en 1948. Es una extensa monografía en la que se mencionan artículos, discursos y poesías que se publicaron sobre Cervantes en Colombia desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Son 212 autores referenciados en 30 páginas. Algunos aparecen con un solo texto, otros son decenas. Las referencias pueden pasar de 1000. Algunos son liberales, pero la mayoría pertenecieron o pertenecen al Partido Conservador. El de Ocampo López se titula El Quijote de la Mancha en la Academia Colombiana de la Lengua. También hace un recuento de los políticos y académicos que pasaron, cuyos discursos fueron relacionados con el Quijote. El discurso que dio Miguel Antonio Caro el 23 de abril de 1874 para fundar la Academia Colombiana de la Lengua se llama El Quijote, simplemente El Quijote. Otros importantes discursos sobre el Quijote o Cervantes en la Academia los dieron Carlos Martínez Silva y Sergio Arboleda. Al repasar los nombres y los títulos salta a la vista que al avanzar la segunda mitad del siglo XIX, el Quijote se había convertido en la lectura preferida de los patriarcas conservadores. En las listas de Torres Quintero ocupan lugar principal quienes fueron presidentes o que llegarían a serlo después de la publicación del documento, como Núñez, Caro, Reyes, Abadía Méndez, Carlos de Restrepo, Marco Fidel Suárez.
También Mariano Espina Pérez y Belisario Betancur, y dos liberales, Alfonso López y Alberto Lleras Camargo. Aquellos presidentes emitieron decretos y normas para canonizar el Día del Idioma y para conmemorar y honrar la memoria de Cervantes. Han sido y siguen siendo eventos culturales de gran resonancia que, multiplicados por los entes departamentales y municipales y por las universidades, bibliotecas, colegios y otras instituciones, cubren el territorio nacional y llevan a todos los estratos el mensaje de Cervantes. Es claro que en las listas también hay nombres liberales como el de López Pumarejo y Lleras Camargo. Se trata de figuras no radicales, de transición, que adoptaron sin duda actitudes y valores conservadores para lograr que tal transición se hiciera en forma no traumática. Prácticamente brillan por su ausencia las mujeres, ya que solo aparecen Soledad Acosta de Samper, Matilde Grillo, Cecilia Hernández de Mendoza y Blanca Izaza de Jaramillo. Por lo visto, la devoción por Cervantes era un asunto masculino. En otras palabras, la regeneración se apropió de la figura de Cervantes para convertirla en ícono de las ideas conservadoras. Tomás Carrasquilla. En los listados no figura el nombre de Tomás Carrasquilla. Es claro que, al igual que sus amigos Carlos R. Restrepo, Maximiliano Grillo y Eduardo Zuleta, que sí figuran, había leído y sin duda estudiado la obra de Cervantes. Al leer sus textos encontramos dos tipos de situaciones. En primer lugar, su posición contestataria contra los filólogos de la Atenas suramericana. En Frutos de mi tierra la emprende contra las apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano de Rufino José Cuervo, que había sido editada y repetidas veces y ya causaba impacto en la cultura nacional. Carrasquilla sentía que la capital ejercía sobre la provincia una dictadura cultural y que los sabios capitalinos menospreciaban las hablas de las regiones. Erigían en canónigo lo bogotano, enfatizando el ancestro español y citando profusamente a Cervantes. Carrasquilla se levanta como vocero de las hablas antioqueñas y, con laboriosidad y cuidado comparables con la de los filólogos bogotanos, se dedica a recoger sus formas, que no duda de calificar de mejores. Contra lo bogotano, Carrasquilla enarbola su ancestro español, incluso si los sabios bogotanos reclaman el mismo ancestro. Así, el conflicto subyacente en la novela entre lo regional antioqueño y lo nacional, centrado en Bogotá, lo resuelve Carrasquilla representando con fidelidad lo antioqueño y condenando al ridículo lo bogotano, con las menciones satíricas a Caro y Cuervo y con los comportamientos de algunos protagonistas. En segundo lugar, Carrasquilla cita en forma carnavalesca repetidas veces a Cervantes y a sus personajes en sus novelas y particularmente en Frutos de mi tierra, en expresiones fugaces, sueltas, satíricas, burlescas, como por azar, con motivo de una comparsa o cualquier evento, en boca de cualquier personaje. Hay referencias a Cervantes, Don Quijote, Sancho Panza, Dulcinea, Clavileño, Alonso Quijano el Bueno, la pastora Marcela, Maritornes, el gobernador de la ínsula Baritaria y tantos otros, siempre como protagonistas lexicalizados del habla corriente, presuponiendo que el lector conoce suficientemente los significados, como si todo el mundo hubiese leído a Cervantes y que no hay necesidad de dar explicaciones ni elaborar un complicado entramado de teorías, interpretaciones, doctrinas o especulaciones lingüísticas. Carrasquilla no escribió un artículo de fondo, no dio una conferencia, no participó en ninguna celebración a Cervantes. En cambio, sí celebró a otros escritores como Silva, Darío y particularmente Jorge Isaacs. Fue una postura premeditada que mantuvo a lo largo de su vida. Hacerle homenaje argumentado, con pretensiones de erudición y de manera formal a Cervantes, en el ambiente de la regeneración, implicaba sin duda un aval a dicho proyecto político que consideraba fundamentalmente centralista y bogotano. En cambio,
manifiesta su admiración por Isaacs en muchas ocasiones. Varios de sus personajes son lectores de María. En Hace tiempos, Lola, una de las protagonistas, le recuerda a don Teodoro cuando le leía María, comillas, en tono de comedia. En otra novela, Ligia, la protagonista de Ligia Cruz, comenta sus emociones cuando el novio le regaló María, con una dedicatoria muy linda. Su admiración también la expresó en sus artículos de crítica literaria. En Herejías aparece una extensa cita en la que también se refiere al Quijote. Cito: el Quijote gusta generalmente porque hace reír, pero pocos lectores le encuentran el sentido profundo y filosófico. Cierto que hay obras inmortales, soplos misteriosos del genio que estremecen todos los corazones, pero ¿de cuál distinto modo? María, de Jorge Isaacs, es una de ellas. Todos la encuentran bella, quienes por lo uno, quienes por lo otro. Este la mira con la pasión casta y delicada de los amantes, aquel por la poesía y verdad que rebosa los cuadros, el otro por las lágrimas que arranca. Pero qué pocos, qué contados se explican por qué esta obra resuena en el alma universal. Qué pocos, qué contados ven en Efraín representada la humanidad, en María, en aquella María, el ideal que la humanidad persigue y que nunca alcanza. Vuelve a exaltar la obra de Isaacs en sus homilías. En la número 1, hablando del poeta Guillermo Valencia, dice que tiene poesías excelentes y se refiere particularmente a Cigüeñas Blancas, pero le critica que no piense en el entorno patrio. Lástima que poeta tan egregio no tenga una nota siquiera para su tierra. Lástima que sea extraño en su casa. Recuerda, bardo venturoso, que eres paisano de Jorge Isaacs y que a tu región cautana le debes algún canto. 3 nombres, uno de los artículos de prensa sobre Gregorio Gutiérrez González, Epifanio Mejía y Juan de Dios Uribe, fundadores de la literatura antioqueña, es un artículo de prensa de Carrasquilla, lo concluye con la siguiente frase: Gutiérrez González y Jorge Isaacs son los colones que nos han descubierto al mundo mental. Ved, pues, si será patriótica la obra de estos hombres. La figura histórica de Jorge Isaacs fue también referente importante para Carrasquilla. Hace tiempos ha sido considerada como novela autobiográfica sobre su niñez y juventud. En ella, cada que tiene oportunidad, se refiere a las acciones políticas y militares de Isaacs en Antioquia. Hay que recordar que Carrasquilla nació en la década de 1850 y murió en 1940, o sea, fue testigo, su vida transcurrió primero bajo el signo de la Constitución de 1863, ¿no?, donde estaba los estados soberanos, particularmente el Estado soberano de Antioquia, y luego vivió en su vida la Constitución de 1886, y que algunos de sus grandes amigos, como Carlos R. Restrepo y Pedro Nel Ospina, fueron grandes figuras de la regeneración. Pero por otro lado, Carrasquilla fue amigo de Rafael Uribe Uribe. Entonces, la situación política, no es fácil siempre determinar la afiliación política de Carrasquilla, porque tenía que andar entre estas dos aguas, ¿no es cierto?, manteniendo las amistades en ambos partidos y lo hacía particularmente evitando hablar de política, participar en actos políticos propiamente dichos, ¿no es cierto? Y bueno, tampoco estuvo en la guerra, ni fue guerrero, ni nada de eso. Conclusiones. El Quijote, a partir de su publicación en la primera década del siglo XVII, extendió su influencia en la mayoría de los países de Occidente y lo hizo por 2 vertientes: la popular, en los carnavales de distintas ciudades y países,
y en la representación de sus figuras en todo tipo de artesanías y dibujos, y la culta por el influjo que el texto tuvo en muchos escritores e intelectuales de Europa y América. En Colombia, su influjo puede encontrarse en las primeras obras de la literatura republicana y particularmente en la novela María de Jorge Isaacs. Tomás Carrasquilla profesó y manifestó en muchas oportunidades su admiración por la obra de Isaacs, hasta el punto de que apreciaba más la novela María que el Quijote. Hemos visto que mientras las grandes figuras de la regeneración adoptaban la vertiente culta y hacían del Quijote el símbolo cultural de mayor categoría, Carrasquilla más bien adoptó la vertiente popular para hacer del Quijote un motivo carnavalesco. Hemos visto también que Isaacs, habiéndose formado en su temprana juventud como poeta y compositor de obras de teatro, encontró en el Quijote la mejor inspiración para componer su obra. Finalmente podemos afirmar que las dos de las más grandes figuras de la literatura nacional, Isaacs como fundador de la literatura del Valle del Cauca y Carrasquilla de la novelística antioqueña, supieron encontrar cada uno en su momento y cada uno a su manera el estímulo adecuado en el Quijote, lo que confirma el carácter inmortal de la obra cervantina por encima de cualquier filiación política. Muchas gracias. Lo invitamos a sentarse para recibir las preguntas del público. Bueno, entonces nos sentamos para recibir y dar paso a las preguntas por parte del público. Preguntan, ¿es posible establecer como punto de encuentro entre Isaacs y Cervantes el posicionamiento fronterizo y periférico? En últimas, ubicarlos como habitantes de una tierra extraña, esto para explicar un poco la génesis de sus temas y su preocupación estilística. Bueno, ya en varias de las ponencias y las intervenciones hemos escuchado el concepto de tierra extraña relacionado con Isaacs, ¿no es cierto? En el caso de Cervantes, uno podría especular un poco también sobre esa apreciación. Recordemos que Cervantes de muy joven tuvo que salir de Madrid para Italia en unas circunstancias que no son muy conocidas o que no se sabe exactamente. Hay algunos nombres relacionados, parece que hubo una pelea y él, por evitar alguna sanción policial o eso, se fue para Italia. Estuvo viviendo varios años en Italia, luego se alistó en la Armada del Rey, en la armada que se estaba configurando para la batalla de Lepanto, y después donde él tuvo una actuación heroica, y después de esa batalla él quería regresar a España ya con unas cartas de recomendación que había tenido por su heroísmo, pero fue secuestrado por unos piratas árabes al salir de Nápoles hacia Barcelona, y fue secuestrado y llevado fue llevado como preso durante 5 años estuvo. Fue muy difícil su liberación. Finalmente lo logró, pero esos 5 años que pasó en Argelia, en Argel y en el mundo árabe, sin duda es una experiencia de ser extranjero, ¿no? Estar de modo que yo diría que tenía esa dimensión, que podía tener esa consideración de sentirse en una tierra extraña. Era una experiencia que también había vivido en su vida personal, ¿no? En ese sentido también se hermanan las obras, El Quijote y María, en el elemento autobiográfico. Hay que recordar que en la primera parte del Quijote está incluido el relato del cautivo,
¿Ese, Sí, ese elemento hace que las obras tengan una relación, un vínculo, un vaso ciertamente. comunicante? Ciertamente, sí. Sí, ahí en el episodio del cautivo lo que hace Cervantes es eh, ficcionalizar en gran medida, pero todavía se lee mucho de las cosas reales que sucedieron, su experiencia en Argel. La segunda pregunta que hace el público es, ¿hay algún simbolismo político oculto en la obra María de Jorge Isaacs? Por ejemplo, ¿están implícitas las ideas liberales radicales en alguna parte de la novela? Yo no creo que haya ideas liberales muy destacadas en la novela. Realmente pertenece a la época en la que él más o menos estaba convencido de su... ya lo hemos visto también en las ponencias anteriores, en los comentarios, eh, eh, Ricardo Sánchez lo dijo, ¿no es cierto?, cómo empezó su vida política en el bando conservador y luego pasó al bando radical, al bando liberal, cuando su convencimiento propio lo llevó a adoptar esas otras ideas contrarias. Entonces es un poco paradójico ver cómo la influencia de Cervantes le sirvió en la época en que él tenía una visión más o menos patriarcal de la sociedad, ¿no es cierto? Yo no sé si al final de su vida, cuando la figura de Cervantes había sido captada o cooptada por los patriarcas conservadores, hasta qué punto él habría aceptado esas influencias iniciales de Cervantes, ¿no es cierto? Pero ya eso está pues en el campo de la especulación, ¿no? ¿Cómo esquivar esa tentación de leer el componente político dentro de las obras? Hay gente que quiere leer una declaración de carácter político contra las élites en la interpretación que hace Migdio de la actitud de Carlos y a través de expresiones como es que el hombre debe oler a chivo, que está dentro de la novela, y Sí. Carlos es un sujeto que pinta casi como fementido. De la misma manera como dentro del Quijote muchas veces se lee con un elemento o un etos político la presencia de la pastora Marcela. ¿Cómo asumir esa lectura como una lectura legítima o esquivar esa tentación de caer en leer textos políticos donde simplemente hay creación literaria? Bueno, lo que pasa es que los lectores le agregan significado a las obras. ¿Hasta qué punto un escritor es consciente de todos los elementos conscientes e inconscientes, ¿no es cierto?, de su vida, que va transmitiendo a través de la palabra? Muchas veces transmite visiones de mundo de las cuales no es plenamente consciente. Y varias generaciones después de lectores empiezan a hacer comparaciones y tienen más información de lo que estaba pasando, inclusive en el contexto, o de lo que pasó después de haber sido escrita la obra, y la obra poética, la obra novelística, la obra literaria tiene esa gran condición de ser polivalente, o sea, la posibilidad de encontrar múltiples significados en una obra. La obra entre más poética, pues mayores interpretaciones permite, de modo que habría que establecer cuáles eran un concepto tradicional, las intenciones del autor y finalmente cuáles son las interpretaciones del lector. Ahí juega también una responsabilidad por parte del lector al no agotar las obras a categorías que corresponden a su contexto particular. Eh, no, yo creo que el lector tiene todas las posibilidades de hacer su propia interpretación, y eso es lo bello que tiene el diálogo sobre la literatura, que caben todas las posiciones, ¿no? Lo pregunto en relación directa, por ejemplo, ¿es posible? Ahora conversaba con alguien y me decía, María sobrevivió a los nadaístas, a la actitud en determinado momento odiosa frente a la novela y a la quema simbólica de libros. Hoy en día María se encuentra en riesgo frente a algunas lecturas de carácter de ginocrítica que están asociadas a posiciones muy radicales, esas lecturas asumidas también desde posiciones feministas. Entonces, ¿cómo no agotar moralmente una obra frente a las posibilidades de producción del texto que correspondían al autor en su momento? Yo lo que pienso es que lo único que le da inmortalidad a la obra literaria es su contenido poético, no tanto su contenido político o ideológico. El
contenido político e ideológico puede ser considerado posteriormente como una especie, digamos, de condimento o de aliño o de añadido, pero si la obra es verdaderamente poética, se sostiene a través del tiempo. Así diga cosas que después la posterioridad encontró falsas o encontró contraproducentes, ¿no? Hay un elemento. O sea, el valor poético es lo que salva cualquier obra. Si una novela, por ejemplo, si una novela sacrifica la poesía por la política, se convierte en un panfleto. Termina perdiendo el camino de la creación artística. Usted asume un elemento que es estructural y también que es de la enunciación, que es la construcción de la novela. Asume las novelas intercaladas y asume la segunda fuente alrededor de Benengeli en el Quijote, y vinculándolo pues también a la condición casi epistolar de la novela en María. Profundicemos ese asunto para que lo podamos comprender como un cantón de posibles escrituras en torno a la crítica de la novela. El cantón de la enunciación, de la construcción de ese segundo enunciador, de saber que el autor dispone al lector a entender que está leyendo un texto, en el caso del Quijote, que viene la traducción de los textos de un poeta árabe, y en el caso de María, que viene pues de una relación casi que epistolar, porque es la referencia de lo que queda de la versión de Efraín. No, sí, yo creo que habría que ahondar más es decir, el análisis literario y la crítica literaria la podemos hacer desde dos perspectivas, desde las motivaciones del lector, perdón, del autor o las interpretaciones del lector. Eso depende del contexto inmediato. El sentido de una obra, inicialmente, uno podría, digamos, meterse a vivir en la vida del autor, y entonces tiene que limitar el contexto al contexto del autor. Pero en la medida en que el contexto se amplía en las generaciones siguientes, entonces la obra empieza a tener resonancias que antes no tenía o que antes no se le habían escuchado, ¿no es cierto? Y por eso habría que situar específicamente, si queremos hacer el análisis desde la perspectiva de las motivaciones o de las influencias o de las motivaciones que tuvo vivenciales del autor, o trasladarnos a la época contemporánea y decir, María, en el siglo XXI, con las nuevas tecnologías, con todas las posibilidades que nos dan de difundir los elementos que tienen, sigue siendo válida, sigue diciéndonos cosas, sigue motivándonos. Yo pienso que es evidente que sí. El solo hecho de que exista este simposio y de donde venimos a escuchar tantas voces disímiles, pues nos da la medida del valor inmenso que tiene la obra. Seguramente Isaacs nunca se habría imaginado que estaríamos diciendo estas cosas de su obra si estuviera vivo, si pudiera escucharnos, ¿no? Para terminar, usted lo desarrolla, lo plantea, pero queda también abierta como una posibilidad para la escritura de nuevos textos en torno a la relación de las poblaciones y los públicos tanto con el Quijote como con María. Usted plantea que el Quijote es un texto con el cual todos tienen una relación porque forma parte de las dinámicas de carnaval, de estampas, de construcción de sentidos, sin necesidad de conocer realmente la obra. O sea, Sí. hay una suerte como de pedagogía alrededor del Quijote, de las estampas del Quijote, que pues hacen que el asunto se convierta como que en una cuestión resuelta, que no hay necesidad de leer. Con María ha pasado un poco lo mismo. En un contexto como el nuestro, todo el mundo tiene una cierta relación con María y no necesariamente hay una lectura de María. Exacto. Hablemos de ese aspecto. Sí, yo creo que el Quijote se convirtió como en una bandera del Partido Conservador, y es bueno, claro, con excepciones. Por ejemplo, Vargas Vila era un conocedor de la obra de Cervantes y escribió sobre ella, ¿no es cierto? Pero la mayoría de los listados esos que mencioné, todos son conservadores, ¿no es cierto?
La posición de Carrasquilla es bien interesante porque asume la posición de la vertiente popular y convierte el Quijote en una simple referencia cultural ya incorporada, ¿no es cierto?, por la cultura, sin que la gente haya leído el libro, simplemente porque, bueno, María ha habido tanto se ha hablado de María que mucha gente no lo ha leído y parece que lo conociera o cree que conoce la obra, ¿no es cierto? A mí me llama la atención una circunstancia y es que la posición de García Márquez frente al Quijote también es bien curiosa. Yo no he podido encontrar referencias específicas de Cervantes, de García Márquez sobre Cervantes, sobre la obra, sobre el Quijote. No hay citas, no hay... Es decir, yo no las he podido encontrar, no sé, a lo mejor están, bueno, pero y sería muy bueno conocerlas. Me parece que la posición de García Márquez es muy similar a la de Carrasquilla en ese sentido. Hacerle homenaje a Cervantes en la Colombia conservadora o manejada desde la capital con el sentido de la regeneración, pues implica de alguna manera hacerle un aval a ese proyecto político, ¿no? Que es un poco lo que pasa alrededor también de Isaacs, ¿no? O sea, si nosotros designificamos a Isaacs y lo leemos solamente desde el cantón conservador, desde la perspectiva conservadora del autor región, del autor que sirve para idealizar un territorio que tiene unas problemáticas que muchas veces no se aceptan, también hay una desnaturalización de la intención de un liberal radical, de un transformador, de un educador, de una persona que propende por lo gratuito, lo laico y lo constante. No, por eso yo terminé mi presentación con la frase de que el Quijote está por encima de las posiciones políticas, ¿no es cierto? O sea, en cualquier momento viene otra ideología contraria al conservatismo y seguramente puede hacer del Quijote también una imagen. Ha pasado con el Quijote lo mismo que ha pasado con la figura de Bolívar, ¿no es cierto? Bolívar ha pasado por muchas interpretaciones. A veces es el abanderado de los conservadores, otras veces de los liberales, bueno, otras veces de otros movimientos de izquierda, ¿no es cierto? Bolívar sigue siendo una figura polifacética, una especie de comodín que se acomoda a cualquier circunstancia política. Bueno, por ahí alguien dice que el problema de la grandeza es que se ajusta muy bien a las monedas, ¿no? Y las monedas son las que respaldan en determinado momento las versiones de los relatos hegemónicos. Hemos llegado al final de esta conferencia con Álvaro Pineda Botero, a quien le agradecemos su presencia en la versión número 9 del Simposio Isaacs. En la tarde vamos a tener también programación y les recordamos, iniciamos a las 2 de la tarde, no a las 2:30 como está en la presentación y como está en el brochure de presentación del evento. Lee Skinner, Identidades interseccionales, las clases socioeconómicas, el género y la raza en Isaacs y sus contemporáneos. Tendremos también un cambio de la programación por cuestiones asumidas a lo logístico. Después tendremos la conferencia de Francisco César Manaes Monteiro, la figura del esclavizado en la novela brasilera, y de la invitada internacional Gloria Sacha Antonetti, contrapunto de la literatura de Jorge Isaacs con la de las escritoras afrocolombianas y afropuertorriqueñas contemporáneas. Y para terminar tendremos la ponencia de Marino Cañizales, el paisaje y su relación con la mirada en la novela de Isaacs. Adicionalmente tendremos la presentación en la noche de la obra de Isaacs, Amy Robstar. Muchísimas gracias por haber venido al Teatro Estudio de Telepacífico y muchísimas gracias por haber acompañado la transmisión vía streaming.